Hola familia suculenta, dentro de nuestra serie de temáticas para principiantes vamos a hablar hoy acerca de el trasplante. En el video pasado hablamos de por qué trasplantar. Hoy vamos a hacer juntos algunos trasplantes de las plantas que les mostré en el video pasado. Bien, la primera que voy a trasplantar es la más difícil, que es esta Euphorbia. Creo que es una Euphorbia láctea. Y como les mostré en el video pasado, tiene la tierra súper compacta. Lo que vamos a hacer para empezar a trasplantarla es darle golpes alrededor para que empiece a aflojarse, digamos, la tierra. Este matero es súper grueso, entonces es difícil. Lo otro que puedo hacer es empezar a aflojar la tierra con una herramienta, con una palita, con una espátula. Vamos a tratar de ir aflojando. Está tan duro esto que se me dobló la palita. Y vamos a empezar a ir mirando que vaya aflojando poco a poco. Mal reguero que estoy haciendo. Listo, ya está. Ay, me enterré algo. Oh, tremendo esto. Listo, miren esto como está de compacto. Uy, tengo un achuzo aquí. Híjole, fue más el desorden que hice. Bien, vamos a ir destrozando la tierra. Vamos a ir destrozándola, zafándola. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando vayamos a hacer un trasplante es dejar que se seque la tierra o el sustrato. ¿Listo? Así va a ser más fácil zafarlo de las raíces y no vamos a tener tanto problema a la hora de trasplantar. La ventaja es que estas raíces están muy buenas, no tienen ningún problema. ¿Listo? Lo vamos a pasar en el mismo matero porque está del mismo tamaño, no hay problema. Lo podemos pasar en este mismo matero, solamente que vamos a hacerlo con un sustrato adecuado. Para que no se nos salga el sustrato de la matera, como tiene estos huecos tan grandes, yo le voy a colocar de estos pañitos. Se puede colocar una mallita, un pedacito de papel periódico. ¿Sí? Lo importante es que filtre el agua, pero que no se nos salga la tierra tan rápido mientras que la estamos sembrando. Entonces coloco allí en el fondo sin problema. Y voy a aplicar una capa del sustrato que tengo preparado para los cactus. Y lo que hacemos es que con una mano tratamos de sostenerla para que las raíces queden colgando y luego empezamos a rellenar, cosa que vayamos, como les venía diciendo, vamos a ir llenando las raíces, las vamos a ir envolviendo. Lo más importante aquí es que las raíces queden libres, que no queden apretadas, para que ellas puedan seguir creciendo normalmente. Entonces por eso se suspende la plantica, la sostenemos suspendida para que podamos ir llenando, echando la tierrita sin ningún problema. Listo, entonces este cactus ya quedó en su nueva, bueno, no nueva casita, pero sí con su nuevo sustrato, listo para empezar a crecer súper bien. Bien, vamos a dejarlo del poco a poco. Al principio vamos a ver que las plantas van a quedar así como flojas. No me gusta apretar porque eso significaría apretar la raíz. Entonces simplemente en la medida que vayamos echándole agüita, que ella vaya acomodándose, entonces ella va a firmar nuevamente. Listo. Nuestro siguiente trasplante es otro trasplante bien difícil porque miremos cómo está por la parte de abajo. Se me pasó mucho tiempo sin ponerle cuidado a esta planta, entonces se empezó a salir. Esto toca quitarlo para poder sacarla de allí. Miren la cantidad de raíces que tiene, quiere decir que estaba pidiendo auxilio desde hace rato. Pobrecita. Bien, entonces vamos a empezar también a aflojar
Esta se nota que también, bueno, yo sé que lleva mucho tiempo acá, entonces es muy difícil de aflojarla. Sigamos dándole golpes, luego le hacemos con la palita otra vez y así poco a poco, hasta porque lo que no queremos es irnos a afanar y que partamos la planta, que la dañemos. Entonces ahí va saliendo. Uy, miren esto. Esto es a lo que yo me refería en el video anterior, que lo que hacemos es que encontramos muchas veces, sacamos la planta y lo que encontramos es pura raíz. Ya se ha consumido la tierra, se está alimentando, será del agua que cae o algo. Es tremendo, esto está súper. Entonces aprovechemos para quitarle el pasto, las hierbas que hay por acá, y voy a tratar de aflojar un poquito, está casi imposible, para que ellas tengan espacio de nuevo de crecer. Uy, no, pobrecita. Acá la pondré allí y ya con el agua ella empezará a hidratarse y este me quedó chiquito, pero bueno, empezará a hidratarse y a zafar sus raíces. Eso espero. Pobrecita. Bueno, otra cosa que se puede hacer cuando vemos que hay mucha raíz es una poda radicular, o sea, cortarle las raíces para que ella renueve. Es algo que se puede hacer, pero bueno, yo las voy a, aquí me está aflojando un poquito, la voy a dejar así, ya está aflojando, pero quiero que esté con buenas raíces porque ella es muy alta y es un arbusto que crece, esta crece mucho, entonces necesita buena raíz de donde agarrarse. Bien, vamos a darle una capita, voy a poner acá mientras tanto, vamos a colocar una capa de sustrato acá en el fondo. Luego la voy a colocar a ella y le voy a aplicar, le voy a poner más sustrato alrededor. Esta planta es un aloe arborescens, y entonces los aloes, pues primero no son de mucho sol, aunque esta la he tenido yo en la terraza donde le da mucho sol, entonces digamos, pues tiene las punticas un poquito quemadas, pero ella sí requiere de mucha luz porque si no empieza a estirarse, que fue lo que pasó al principio, digamos, de ella. Por eso se ve este tallo tan largo, porque ella al principio no recibía tanto sol y lo que hizo fue tiolarse. Entonces ahorita lo que está haciendo es sacando muchos hijos. Nuestra niña, como le reventé o corté algunas raíces, entonces no le voy a echar agua todavía, sino que voy a esperar que esas raíces se sanen para poder empezar a regarla. Entonces más o menos en unos 2 o 3 días estaré regándola. Miren cómo está el tallo de acá de largo, lo que yo les decía, porque estaba etiolada, y aquí empieza a verse más compacta porque ya empezó a recibir un poco más de sol. Aquí lo podemos ver mejor, aquí se ve bien compacta, aquí se ve el tallo largo y aquí tenemos los hijitos que están naciendo ya en la base de ella. Es una planta que crece mucho, entonces se vuelve como un arbustico. Muy bien, vamos con el siguiente trasplante. Bien, el siguiente trasplante es de una planta que a mí me encanta, y díganme en los comentarios si quieren saber más sobre ella. Es una Echeveria balsi. Me encanta porque es una planta nativa de acá de Colombia, entonces por eso me gusta mucho, y veo que ya está un poquito como ajustadita en la matera. Entonces la voy a poner en este materito más largo. Sé que va a quedar ya jugadita, pero eventualmente se irá llenando y quiero que se llene mucho de esta planta. Algo que podemos hacer cuando vamos a trasplantar, en especial si son echeverias, si son plantas que no requieren de tanta agua, es colocar una base drenante. Entonces podemos colocar carbón, podemos colocar piedras en la parte de abajo, para que cuando el agua caiga, entonces
caiga, digamos, no se empose en la tierra, sino que drene fácilmente entre las piedras. Bien, eso es importante, pero como esta plantica es nativa, a ella le gusta más bien harto el agua, entonces no le voy a colocar piso drenante. Pero en una planta como esta plantica, a esta plantica yo sí le puse piso drenante. Le puse algunas piedritas y carbón en la parte de abajo para que cuando el agua caiga no se encharque tanto entre la tierra, sino que siga derecho por entre las piedras. Bien, entonces vamos a hacerlo con esta. Voy a ir quitando poco a poco. Ya tiene aquí cantidad de hijitos. Entonces, esta miren que esta sí afloja muy fácil. De hecho está muy seca y la tierra es muy mineral, entonces por eso afloja tan fácil. Bien, miren, aquí está llena de hijitos. Vamos a tratar de aflojárselos con cuidado, a ponerlos en un ladito. De hecho aquí tengo podríamos decir dos cultivares diferentes de Balsi. Entonces quiero que se vayan extendiendo cada uno por aparte. Bien, esta estuvo muy fácil, pero es de esas planticas o lo que decíamos, que ya estaba echándole el agua y lo que hacía era que simplemente seguía como derecho. Entonces ya vemos que de pronto le estaba haciendo falta nutrientes. Todas estas hojitas las quiero guardar porque ella se da muy fácil por hoja, entonces quiero revisar muy bien esto. Voy a guardar acá y voy a aplicarles la tierra. En este caso pues voy a hacer algo diferente. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar o a poner toda la tierra primero. Listo, que nos quede llenita la matera para poder empezar a colocarlas. Lo que hago, quitemos la maleza, vamos a quitarle la maleza y puede ser con la misma espatulita que trabajamos. Vamos a hacer el huequito. Voy a suspenderla allí y entonces vuelvo y completo con la tierra. Ok, como les decía antes, déjenme en los comentarios si quieren que hablemos de esta planta que es nativa de Colombia. La siguiente la pondré aquí enseguidita, así. La suspendo para que las raíces no queden apretadas y voy rellenando. Listo, y por último esta es la que les digo que es diferente a estas dos de acá. Esta es de un cultivar diferente, toma unos tonos como más oscuritos, pero algo que tiene esta plantica de hermoso es que mantiene floreciendo. Listo, así queda mi planta. Ya ven que no quedó ni tan perdida. Voy a colocarle sus hijitos por acá y las hojitas que se cayeron las voy a colocar también por acá. Ellas irán sacando poco a poco su retoñito. De hecho aquí tengo una que simplemente se cayó y está colocando. Otra cosa que tiene esta plantica es que de todas sus brácteas, de las hojitas que crecen en la vara floral, si usted las quita y las resiembra, entonces se van a dar súper fácil. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Por eso mis recomendaciones más importantes, el video anterior sobre por qué trasplantar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao.